Bueno, vamos hasta 1 Samuel, capítulo 20. Una breve introducción a lo que veníamos desarrollando en el capítulo 19, si ustedes recuerdan. Tenemos ahí que Saúl intenta matar a David, y se acuerdan que yo dije que estamos ante una de las vergüenzas más grandes del rey. No sé si se acuerdan de eso, que era la vergüenza de haberlo tenido ahí en el suelo desnudo todo el día, dice al final del capítulo 19. Y una cosa interesante, después de haber mandado 3 veces a sus ejércitos, escuadrones distintos, y que terminaran profetizando, él mismo va hasta donde está Samuel y David, y él mismo se pone a profetizar. Es una cosa interesante saber de que Saúl vio claramente el obrar de Dios, pero seguía empecinado en su pecado, en su envidia, en su ira contra David. Y tenemos ese versículo ahí al final, versículo 24, dice que él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dice también Saúl entre los profetas. Qué interesante, hermanos, que Saúl haya tenido tal experiencia nuevamente de profetizar, pero que su vida no cambiara. Otra cosa interesante, ¿no? Esa vergüenza externa que lo llevó su pecado. Hoy vamos a ver la vergüenza, pero en un nivel más íntimo, la vergüenza a nivel familiar. Que el padre pase a ser la deshonra, y como vamos a leer en este capítulo 20, que el padre incluso intente matar a su propio hijo Jonatán por causa de David. Hermanos, hoy justo en una de las reflexiones que estábamos subiendo de 5 minutos, que creo que todos estamos disfrutando, justo tocaba la mía y hablaba de eso, ¿no? De lo importante de confesar nuestros pecados a Dios, de alcanzar esa misericordia que Saúl no pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque persistió en su pecado. Y estamos a tiempo para arrepentirnos. Y vamos a ver un poco eso, ¿no? De cómo Saúl le sigue echando la culpa a los de afuera y no reconoce que la maldad está en él, que la rebeldía, la desobediencia está en su propio corazón. Y esto lo lleva a tomar decisiones muy, muy necias, muy tontas y muy trágicas, ¿no? Pero sobre todas las cosas, a ser desechado delante de Dios. No sé si alguno ha leído 1 Samuel capítulo 20, pero vamos a hacer una lectura de este capítulo y después vamos a estar mirando algunos versículos. Dice así, 1 Samuel capítulo 20, versículo 1. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre, para que me busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de la familia celebrarán allá el sacrificio anual. Y él le dijo: bien está, entonces tendrás paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo,
ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado la maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca la saeta. Y si dijera el criado, he allí las saetas, más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tiene y nada malo hay. Vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas, más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hablamos, esté Jehová entre nosotros dos, para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y luego de David, y el lugar de David, quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo y no está limpio? De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebrará sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado. Al otro día
de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca la saeta que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraban el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete, ve en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hasta ahí la lectura de hoy. Qué capítulo, ¿no, hermanos? Uno perfectamente puede centrar este capítulo en la amistad y es válido y tiene muchas enseñanzas y quiero ver algunas cositas después. Pero yo sigo viendo ese contraste, ¿no? Principalmente entre David y Saúl. Esos corazones delante del pueblo, pero delante de Dios, tan distintos. Que ambos comenzaron con la misma oportunidad. Fueron ungidos para ser rey. Que ambos tuvieron que pasar un proceso, y en el caso de David fue más extenso. La escuela para tener ese corazón dócil. Cuando veamos 2 de Samuel y veamos ciertas situaciones que pasa a David, es interesante ver cómo Dios fue formando el carácter de David en 1 de Samuel, para que cuando fuera rey, su actuar fuera distinto al de Saúl. La primera diferencia que encontramos acá está en el versículo 1. Dice: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Parece un poco irónico, ¿no? David diciendo: ¿en qué le erré? ¿Qué hice mal? Cuando sabemos que, como leímos en el capítulo 18, David se comportaba prudentemente. Pero qué humildad que había en David. Y ese es el desafío. No que nos sentemos en nuestra casa o que vengamos próximamente a estas reuniones acá presenciales y que digamos: porque me hicieron, porque esto, porque aquello es lo otro, si no tenés esta actitud como había en David. ¿Qué hice mal yo? Y probablemente pase de que no somos los culpables, o tal vez sí, pero supongamos que es como el caso de David, que él no había hecho nada malo, que él se había comportado íntegramente y que había actuado en obediencia a Dios, y por eso era perseguido. Pero David tenía una actitud de decir: bueno, si en algo le erré, estoy dispuesto a agachar la cabeza. ¿Hay este corazón en nosotros? ¿O hay como Saúl, que le echó la culpa al pueblo, que le echó la culpa a la presión de que se iban los guerreros, que le echó la culpa al propio profeta? ¿Te tardaste? ¿O hay una actitud de decir: ¿en qué le erré? Si me equivoqué, acá estoy. Quiero agachar la cabeza y reconocerlo. Dice en el versículo 2, él dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña, que no la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y lamentablemente Jonatán seguía confiando en su padre, y como habíamos leído en el capítulo anterior, ya Saúl estaba intentando matar a David.
Y tenemos que tener cuidado. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos tener una confianza de esperanza, una confianza de plena seguridad en una persona si no está Dios ahí presente. En un corazón humano, en un corazón de Adán, en un corazón que no ha sido transformado. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Esta historia desarrolla varias veces la mentira. Y vamos a ver ahí que Saúl cosecha sus mentiras. Ese Saúl que varias veces mintió, engañó, comienza a cosechar también, de parte de sus propios hijos, mentiras. Y acá vemos que Saúl le mentía a Jonatán, le guardaba esto, no se lo había descubierto. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces pensamos que por mentir o por engañar a una persona no va a pasar nada. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios traerá toda obra juntamente a juicio, sea en esta vida o en la vida venidera. Hermanos, el engaño de Saúl quedó registrado para que nosotros aprendamos de que Dios es un juez justo. Dice en el versículo 4, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. En esta imagen que hemos hablado varias veces y que es un desafío, justo hoy yo estaba leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y el desafío de buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y hemos hablado varias veces de este David como símbolo del Mesías, del verdadero Rey, Jesucristo, que iba a venir. Y yo mencioné un poco el ejemplo de Jonatán viéndolo con Juan el Bautista, ¿no? Que él dijo, bueno, síganlo a él. Y Jonatán reconocía que David iba a ser el futuro rey. Y eso no le daba envidia, y eso no le traía conflicto, sino que al contrario, le llevaba mayor lealtad. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y en el versículo 4 tenemos que pensar en esto hacia nuestra vida con Cristo. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pusiéramos nuestro nombre y fulano y kiwi. Dijo a Dios, Dios, lo que deseare tu alma, lo que sea tu voluntad, eso haremos por ti. Es un desafío no ser nosotros el foco de atención, sino que Dios sea mostrado, que Dios sea glorificado. En el versículo 6 leemos, si tu padre hiciera mención de mí dirás, me rogó pues que lo dejase ir corriendo a Belén. Y acá leemos esta mentira que sí, eso siempre se dice, ¿no? Que es lo bueno de la Biblia, que muestra a los personajes de la Biblia tal cual son. Y David era un hombre que también pecó. Y acá lo vamos a ver con esta mentira, ¿no? Quiero que dejen ahí su Biblia en 1 Samuel 20 y vamos hasta Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Esperen que me están pidiendo que pase el link de Zoom a Ana Belén porque quiere entrar. Ahí se lo pasé. Capaz que alguien de la familia Jules puede comunicarse con Ana Belén, que me escribió. Seguimos ahí, Proverbios capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer dos pasajes acerca de la mentira, porque es fácil verlo en David, en Jonatán, en Saúl, pero muchas veces nosotros tenemos el mismo actuar. Dice así, Proverbios 12, 22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hermanos, ¿quiere ser un contentamiento de Dios? Algo que a Dios le dé placer en su corazón. Sé íntegro con tus palabras. Sé una persona que lo que dice lo cumple. Que por más que sea una mentira piadosa, como leemos en esta historia, que era para salvarle la vida a David, pero era una mentira. No hay mentira piadosa. Por más que sea algo pequeño, bueno, a ver,
comparado con que me tire lanzas el rey, decir que David se fue a su casa no es nada. Delante de Dios es mentira. Y como tal es un pecado. Vamos hasta Primera de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Una hermosa promesa que sigue vigente hoy. Dice así: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Enseñanza para nosotros. Me gustaría que nos preguntemos, ¿cómo están nuestros labios delante de Dios? Hacia los hombres y hacia Dios. ¿Son labios que hablan verdad, que cantan verdad, o son labios que continuamente están en la mentira, en el engaño? Vamos hasta 1 Samuel capítulo 20. ¿Se conectó Ana Belén? No. 1 Samuel capítulo 20 dice así, en el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12, dice: entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si el resultado bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y se te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Qué buen pensamiento que tiene Jonatán, de poner a Dios en medio de toda esta situación tan turba y tan fea, donde su padre estaba actuando mal, su amigo estaba actuando bien, y él en el medio teniendo que optar por reconocer que David era el futuro rey y cumplir la voluntad de Dios, o por ponerse al lado de su padre y pecar. ¿Y qué es lo que lo mantiene centrado? Saber que Dios está en medio de ellos. Poner a Dios como testigo, y como dice al final ahí, y esté Jehová contigo. Ese deseo de un Dios presente, hermanos. Qué desafiante para nosotros, en cualquier amistad, tener a Dios en el centro. Y debemos preguntarnos en primer lugar, en las amistades que tengo, ¿Dios es el centro? ¿Ponemos a Dios en el medio como un testigo más? ¿O nos reímos, hablamos, cantamos, pensamos cosas que, si estuviera Dios como testigo, que en realidad lo está, nos daría vergüenza? Pero tal vez tenemos que ir lamentablemente a un paso más. Esa amistad que tienes con alguien, en su vida, ¿hay Dios? ¿Se puede pensar en poner a Dios en el medio de esa amistad? Ya lo he mencionado otras veces en este estudio de 1 Samuel, pero la Biblia es clara. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice el libro de Santiago. Dice el versículo 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia, dice Jehová, para que no muera. Qué importante la misericordia, ¿no? No dar lo que se merece una persona. Pero también son esas palabras que tienen varios significados, varias aplicaciones, ¿no? Y siempre me acuerdo de ese ciego pidiendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi condición y haz algo. Hermanos, tenemos que actuar en misericordia hacia los demás. Probablemente puedan mirar mi vida y decir, sí, el kiwi me falló en esto, en aquello, el kiwi tal cosa. Y sí, y son cosas que tengo que arreglar. Y está bueno que me las digan para poder cambiarlas. Pero nunca deben olvidarse de tener misericordia también. De darse cuenta de que es un hermano, que Cristo pagó un precio por él. Y que yo no tengo ningún derecho, ninguna autoridad de condenarlo con un juicio.
Vamos a leer el versículo 15 y dice así: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Hermanos, Jonatán está diciendo, mirá, Dios te va a hacer justicia. Y es un tema interesante, ¿no? Jonatán, no es Jonatán de 1 Samuel, sino nuestro Jonathan de Moreno. Hablaba el otro día un poco de eso, ¿no? De cuando estábamos justo reunidos, de pedirle a Dios que haga justicia por los hermanos. Y uno lee Jesús enseñando ante ese juez insensato que ni temía a Dios, dice la Biblia. La mujer pedía que se le haga justicia. Y ese juez actuó. Por cansancio, dice, pero actuó. Y así nosotros debemos pedir esa justicia hacia hermanos que están sufriendo injusticias. Pero Jonatán le está diciendo, mirá, Dios te va a hacer justicia. Y entre esos enemigos está mi padre. Y Dios lo va a cortar. Y es fuerte reconocer que tu propio padre va a morir a causa de ser enemigo de este amigo tuyo, futuro rey David. Pero saben, es un corazón realmente lleno de Dios. Que es cierto, no fue el protagonista de la historia, porque no fue rey, pero que sí tuvo la capacidad de reconocer cuál era el lugar que le correspondía, y en ese lugar actuar conforme al deseo de Dios. Dice el versículo 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué tema, ¿no? El amor. Claramente no es un amor eros pasional, ¿no? Es un amor de una amistad, de una entrega, de un querer proteger a alguien, de un querer sustentar a alguien, cuidar a alguien. El amor que Cristo ha tenido por la iglesia y el amor que debemos tener unos por otros. Jonatán no le dijo a David, mirá David, cuando seas rey, buscame un lugarcito. Mirá David, acordate de este momento que yo te estoy ayudando para que cuando vos seas rey, te acuerdes que yo fui el que estuve contigo. No, simplemente le pide misericordia y luego dice, y lo amaba. Tenía una entrega incondicional, hermanos, y ese es el amor que tenemos que tener unos por otros. No esperando que el otro me haga, no esperando que el otro actúe porque yo actué, sino un amor como el de Jonatán. Un amor que se entregó para proteger, para cuidar, para salvar la vida de David. Dice el versículo, yo me anoté acá una pregunta, ¿no? ¿Qué clase de amor tenemos? ¿Hay este amor que había en Jonatán? Dice el versículo 21, esta estrategia que arman de tirar las flechitas para saber si tenía que irse o si se podía quedar. Y dice el versículo 21, luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas, y si dijera el criado, he allí las saetas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tiene y nada malo hay. Vive Jehová. Nuevamente Jonatán poniendo a un Dios vivo, presente. Y eso es lo que nos ayuda, hermano, vuelvo a decirnos. Nos ayuda a mantenernos centrados en medio de tanto conflicto y problema como estaba teniendo en este momento Saúl con David. Versículo 22, mas si yo dijera al muchacho, así he allí la saeta más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. ¿Vieron qué buena esa amistad de poner a Dios siempre en el medio, siempre en el centro? Y ese es el desafío. El desafío de cada hogar, que Cristo esté en el medio. De tenerlo a Dios como un Dios vivo que ve las situaciones, que conoce los pensamientos, que conoce lo que hablamos. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer. Y el rey se sentó en una silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Hace un tiempo algunos hemos escuchado una predicación, el poder de la silla vacía, ¿no?
Y decía este predicador, ¿no? Que hay lugares que no hay que estar ya. Que hay lugares que ese momento hay que dejarlo vacío. ¿Por qué? Porque esa silla vacía habla muchísimo y también es de testimonio acerca del actuar del rey Saúl, del mal actuar de este rey. Dice el versículo, vamos a saltar al versículo 28, y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. ¿Está mal, Jonatán, el mentir de esta forma? Sí, hermanos, está mal. ¿Que Saúl está cosechando sus propias mentiras también? Sí, es verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y yo no sé mucho de campo, pero planto una semilla de maíz, voy a obtener cientos de semillas de maíz, ¿no? Y si planto una mentira, ¿espero cosechar a futuro otra cosa? Diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebrará sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Como que uno lee la frase y parece convincente, ¿no? De que está la fiesta de la expiación, de que está el hermano mayor que le manda a llamar, de que la familia se va a juntar. Y a veces las mentiras están muy bien armadas. Las mentiras pueden sonar muy lindas. Pero recuerden, hermano, Dios conoce cada palabra que nosotros decimos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa, dice al final del 29, y el 30 dice, entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Esa perversa y rebelde, la madre de Jonatán, no sé si era una expresión típica, pero era la mujer de Saúl. ¿A qué voy con esto? Que Saúl, para continuar con su ataque a David, se mete con su hijo y se mete con su propia mujer. Qué triste que el reflejo de este rey, que debería ser su esposa, su hijo, él lo vea de esta forma, como algo malo. Y acá Saúl va a hacer algo que el enemigo continuamente quiere hacer en la unión de la iglesia, en la unión de los cristianos, en la amistad de los cristianos. Poner dudas, sembrar duda y generar destrucción, generar separación. Y este mismo actuar diabólico que está teniendo Saúl, de querer destruir esta amistad de David y Jonatán, es el mismo actuar que hoy en día el enemigo quiere hacer. Y hermanos, la Biblia es muy clara y nos llama una y otra vez a cuidar la unidad de la iglesia, a que lo de afuera no sea lo que nos termine destruyendo, los pensamientos que vienen de afuera, que nos terminen separando, sino que seamos solícitos, que le pongamos gana, empeño en cuidar esa unidad. Y muchas veces comienza acá. Comienza en cuidar lo que estamos pensando de los hermanos. Comienza en cuidar qué actitudes hay en nuestro corazón. Dice ahí, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Le está diciendo, mirá, vos elegiste a David para confusión, y la confusión nunca es buena. Y si Jonatán no estaba parado firme con Dios, esta duda que se está sembrando hubiera crecido. Esta duda que se está sembrando hubiera traído como resultado la desconfianza hacia David. Y qué triste es, hermano, cuando nuestra carne, los pensamientos que vienen de afuera, siembran duda hacia los cristianos. No existe un cristiano perfecto. ¿Apuntamos a eso? Apuntamos a eso. Y aquel que comenzó la buena obra, dice Filipenses capítulo 1, será fiel en completarlo hasta el día de Jesucristo. Cuando estemos en su gloria, estaremos completos. No existe el cristiano perfecto. Y sí vamos a encontrar muchas fallas y muchas situaciones pero nunca esas situaciones y esas fallas son lugar para una división, para una separación. A no ser que claramente haya un pecado de persistencia. Persistir en un pecado, eso sí, la Biblia es clara con eso. No es el tema de hoy, no voy a entrar.
pero sí tenemos que tener presente de que muchas veces nos excusamos en situaciones personales para separarnos de los hermanos. Y son excusas que son fruto de la duda sembrada en nuestro corazón. Y en el versículo 31, Saúl quiere meter más cizaña aún en todo esto, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. En otras palabras, mirá, ese David, mientras que esté vivo, tu vida va a estar en duda, tu vida va a ser inestable. Y no solo tu vida, el reino que tú vas a tener va a ser inestable. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando en nuestro corazón se siembra la duda de que el hermano tal cosa, de que actúa así porque me parece que, porque a mí se me hace, se me dice, porque mi vida está en juego tal vez, podemos llegar a pensar. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces, como pasa acá, es una duda que se siembra de afuera para destruir, vuelvo a decir, la hermosa unidad que Cristo ha hecho y que está haciendo. Versículo 33, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Hermanos, qué vergüenza. Este rey que intenta matar a su propio hijo por la causa de David. No soy padre aún, pero ningún padre quiere matar a su hijo. Ningún padre le tira una lanza a su hijo. Pero hermanos, si nosotros no nos arrepentimos del pecado, vamos a llegar a hacer decisiones muy necias y muy locas que nos vamos a arrepentir luego. Y vamos a llegar a tener un actuar muy triste, de donde los que estén mirando de afuera nuestra vida van a decir, ¿cómo puede hacer esto? El pecado nos ciega. El pecado nos lleva a una necedad continua, el pecado nos lleva a más pecado, hasta que nosotros no cortemos con eso. Dice el versículo 34, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te llenaste de ira o de angustia por una situación injusta que alguien esté viviendo? Por un hermano que esté pasando una situación injusta. Este era el corazón de Jonatán. Un corazón que no era de piedra, que sentía. Y por más que no había un lazo sanguíneo, era David, su amigo, y le dolía. Vamos a seguir leyendo y ahí encontramos este pasaje donde hacen esto con el muchacho de tirar la flecha. Y vamos al versículo 38. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Qué sano y qué bueno es cuando una amistad disfruta de cosas personales, ¿no? Que a veces el resto no entiende. Y qué bueno es que disfrutemos de una amistad donde Dios sea el centro y disfrutemos de experimentar a Dios juntos. Y acá un pequeño paréntesis a los matrimonios, ¿no? Que seamos amigos con nuestro cónyuge. Que disfrutemos de una amistad, de experimentar a Dios juntos. Y de que por ahí mucha gente no vea o no entienda o no experimente, pero que nosotros en nuestro hogar disfrutemos y experimentemos a este Dios vivo. Dice el versículo 41, y luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose a tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloraba más. Tanto David como Jonatán ya habían ido a la batalla, habían matado gente.
pero en esta situación lloran, y mucho. Y es muestra de corazones sensibles, de corazones que tienen afecto. Y tal vez alguno sea como yo, que no somos mucho de llorar, pero qué desafío es de tener un corazón sensible. Versículo 42, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Qué genial esto, hermano. Una y otra vez el nombre de Jehová en el medio de esta hermosa amistad. Diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hay algo que vamos a leer más adelante, que es cuando Jonatán muere, y yo le digo muchas veces, Dios, ¿por qué si actuó tan bien, tuvo que morir de esta forma en un campo de batalla? Capaz que alguno se me ríe que yo le haga estas preguntas a Dios, pero está bueno ir leyendo la Biblia, ir hablando con Dios. Pero a lo que voy es, ellos se prometen esta amistad y que esa amistad siga de generación a generación, y qué bueno es que podamos decir que nuestros hijos sean amigos de otros cristianos y que puedan disfrutar de estar en una amistad donde Dios sea el centro. Y ya vamos a llegar a esa historia, pero quiero saltear hasta 2 de Samuel, capítulo 9. Una historia muy conocida, y solo vamos a leer el primer versículo de 2 de Samuel, capítulo 9. Y en este salto que estamos pegando, ya David era rey, Jonatán había muerto, Saúl había muerto. Y habían pasado varias cosas en el medio de gente que se había levantado y de muertes. Y dice así cuando ya David era rey, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y es la famosa historia de Mefiboset, que al Poncha tanto le gusta. No la vamos a leer. ¿Ha quedado alguno? Qué hermoso ver cómo David cumplió con este pacto. Aunque Jonatán ya no estaba, pero David era un hombre que le había prometido misericordia de generación a generación, y así lo hizo. Pero hermanos, qué hermoso saber que nuestro David, nuestro Cristo, ha prometido misericordia para sus hijos. Y qué bueno saber que aunque hemos pecado, podemos arrepentirnos, confesar y alcanzar esta misericordia delante de Dios. Esta misericordia que viene de Dios, y esta misericordia que tenemos que tener hacia los demás también. Vamos a orar y después, bueno, si alguno quiere agregar algo, preguntar algo, va a haber un espacio ahí. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, que nos desafía a mirar nuestros corazones, a preguntarte, Señor, qué estamos haciendo mal para cambiarlo, pero también, Señor, a tener cuidado de nuestros labios, del engaño. También, Señor, a pensar en lo importante de cuidar la amistad, la unión de la iglesia, saber que hay un enemigo que lo quiere destruir, Señor. Ayúdanos a no ser parte de la destrucción, sino a ser parte de la unión, Señor, de tu cuerpo. Gracias por Cristo, que es el verdadero Rey, el verdadero David. Y oramos en el nombre de Él. Amén.